¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. El día de hoy tendremos un video un poquito largo porque vamos a traerles un pequeño tutorial sobre cómo farmear, cómo conseguir balones dorados, cómo conseguir balones plateados, las mejores cartas, todo. Vamos a cubrir todo, pero este tutorial va específicamente dedicado a aquellos jugadores nuevos, aquellos jugadores que acaban de llegar y no saben ni si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo o al centro. Entonces, esto va para ellos específicamente, así que aquellos que ya saben jugar, que ya llevan tiempo, que ya son veteranos, no empiecen con su ay, eso yo ya me lo sabía, ay, eso para qué lo vienes a decir ahora, no es para ustedes, animales, así que no, por favor, ubíquense. Esto es para aquellos jugadores nuevos que sean bienvenidos y que quieran aprender a jugar y que quieran saber cómo mejorar su equipo. Así que vamos al video. Yo soy Penumbra, esto es Game Over y vamos allá. Antes de empezar con el tutorial, vamos con este correo, el cual nos avisa que el día de hoy hay mantenimiento del servidor. ¿Sale? Así que por favor, mi gente, no empiecen con ya hoy hay mantenimiento. Eso significa que hoy va a salir Díaz, hoy va a salir Pascal, hoy va a salir. No, amigos, no. Solamente es mantenimiento del servidor. Así que tranquilos, todavía no vienen personajes nuevos, no se me emocionen nada más a lo loco y no salgan mañana con que ay, no, es que dijeron que ya iban a salir. No, amigos, todavía no van a salir estos personajes. Es un mantenimiento común y corriente, así que no esperen gran cosa. Tal vez un pequeño cambio muy ínfimo por ahí, pero no hay personajes nuevos todavía. Para aquellos que hayan llegado posteriormente a la salida de todos los personajes, siempre que iba a aparecer un personaje nuevo, mandaban este tipo de correos y avisaban que iban a aparecer los personajes nuevos. Así que no se me emocionen todavía, no se me aloquen, no se me alboroten, tranquilícense porque solamente es un mantenimiento de servidor. Tranquilos. No, ahora para los que preguntan, ¿cuándo va a salir Díaz? ¿Cuándo va a salir Pascal? ¿Cuándo va a salir el Oliver lastimadito? ¿Qué sucedió? Me caí, pisé un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito. Lastimadito, ¿eh? Creo que ustedes deberían irse a ese hospital. ¿El de los pequeñines? No hay fecha. No hay fecha todavía. Yo apuesto a que será pasando enero, cuando empiece la siguiente temporada, que sería en febrero. Yo le apuesto a que puede aparecer en esas fechas. Sin embargo, no hay nada escrito. Five Cross no tiene en su página de juegos, que es fivecrossgames.com, no tiene ningún anuncio del juego para actualización. Que yo tenga entendido, no tiene redes sociales en las cuales podamos checar. Ya he buscado Twitter, ya he buscado Facebook, ya he buscado por todos lados, pero no tenemos nada. Entonces, mi gente, no sabemos qué onda. ¿Quién filtró esta información? Sabemos que fue Nita News, pero igualmente ahora dice que no sabe ni qué onda, ni cuándo, ni para dónde. Yo mencioné en un video anterior que posiblemente iba a salir para febrero. Se me hace lo más lógico, pero no tenemos nada oficial todavía, así que tranquilos, este es un mantenimiento de servidor. Y nos vamos justamente al tutorial. Pero antes de empezar, necesitamos o van a tener que comprar este acá, el plan de beneficios semanal. Si quieren y tienen el dinero, compren el plan mensual.
Pero yo les recomiendo gastar en el plan semanal porque activa la opción de juegos, de saltear juegos. Solo cuesta 280 balones y créanme, les va a servir muchísimo. Este es el principal paso que tienen que hacer para que puedan tener mayor ventaja. Ahora sí, vámonos al principio. En eventos, lo único que... esto es lo que yo les quería comentar. Fíjense que una de las actualizaciones que vi que hizo Five Cross es el acumulamiento de registros mensuales. Es decir, si yo no entro el 17 pero entro hasta el día 20, anteriormente Dena solamente me contaba el día 17. Y es decir, que si yo al mes no entraba 5 días, nada más me contaba 25 en vez de 31. ¿Qué ocurre ahora? Que si yo no entro desde hoy, por ejemplo, 17 hasta el día 20, me los va a ir juntando. Me los va a juntar todos los días. Entonces cuando yo entre no voy a reclamar el login de un día, sino de 4 días. Yo no había visto eso hasta apenas el día de ayer, justamente que entré. Tenía 3 días sin haber entrado. Y yo, qué chingón, qué buena onda. Pero bueno, empecemos por aquí. Esto es importante. Ingresen todos los días para poder loguearse y obtener estos beneficios que nos dan, por ejemplo, tickets rojos, nos dan refresquitos, nos dan balones de oro, balones plateados, y aquí llegando a cierto límite nos dan un ticket dorado, ¿sale? Otra, aquí en esta parte, recuerden reclamar. Abrimos publicidad. Regresamos en un momento. Ok, ahora sí ya regresamos. Recuerden ingresar aquí a complemento de vitalidad para obtener 20 puntos de vitalidad y puedan hacer más misiones al día. Por este lado es todo en eventos. Como les mencioné, aquí en ofertas, en oferta del día siempre nos van a hacer un pequeño regalito. Bien miserable, pero bueno, algo es algo. Aquí en plan de beneficios es lo que les mencionaba, siempre actívenlo. Semanalmente siempre ténganlo activado. De ahí para allá solo son compras y cositas así. Ahora, otro punto importante aquí es sala de proyección. Si se fijan, aquí podemos obtener cosas a cambio de baloncitos, o en su caso por ver publicidad, ¿sale? Aquí por ejemplo nos dan 4 puntos de vitalidad y podemos verlo 5 veces, que eso equivaldría a otros 20 puntos de vitalidad. Baloncitos aquí plateados que igualmente se puede cambiar 5 veces viendo publicidad y nos dan 10,000. Estos son para Liga de Ensueño, nos dan 3. E igualmente podemos verlos a cambio de publicidad. Es una buena opción si te hacen falta recursos o estás limitado, ¿sale? Igualmente puedes obtener aquí recursos para aumentar la popularidad de tu director técnico, ¿sale? Ahí está. Ahora, aquí es donde se hace la magia, donde salen los jugadores y donde puedes conseguir los banners, ¿sale? Vamos a ver qué nos sale en este momento, rapidito, y nos sale un personaje azul, nada importante. Kenichi Iwami. Bueno, si se fijan, algunos son con tickets dorados. Las cartas son con sus tickets dorados especiales. Y los personajes estos son con tickets rojos. Yo les recomiendo que tiren por aquellos personajes que crean que les van a servir. La gran mayoría de personajes rojos
funcionan correctamente. Pero todo depende de su estilo de juego. Ahora, ¿dónde conseguir estos tickets o los balones de oro? Bueno, vamos allá. Hay varias formas para conseguir lo que son los tickets dorados. Una es aquí en este apartado, que es haciendo misiones. Aquí hacen misiones y también pueden conseguir fichas de personajes. Y o si las hacen todas, un taquito dorado. Pueden conseguir recursos, pueden conseguir tickets rojos. ¿Sale? La otra opción es en este apartado, donde tienen que hacer misiones. Tienen que hacer misiones para que puedan recoger aquí, miren. Son 10, 20, 30, son 60, 100, 150 balones doraditos y un ticket rojo. Y en el desafío semanal, si lo hacen completo, les dan recursos y llegando a los 2000 puntos, un ticket doradito. Para esto, obviamente, hay que cumplir ciertas condiciones que ahorita vamos a ver. Tenemos acá este apartado de torneos. Estos torneos duran 7 días. ¿Qué hay que hacer? Aquí, por ejemplo, es desbloqueo de potencial. Es donde recogen medallitas para poder subir a sus personajes. Aquí está muy bien porque les dan refrescos, les dan medallas. Y si les hacen falta, aquí pueden conseguirlo. Convocatoria de tácticas. Aquí igualmente les dan muchas cartas de estas, fíjense, de tácticas para aumentar los niveles. Ahora hay un punto aquí en el cual les entregan estas cositas, que son las selecciones de habilidad con la que podrán subir de nivel las habilidades de su personaje siempre y cuando las tengan. Aquí en este apartado, si se fijan, nos dan una enorme cantidad de balones plateados. Es el mejor lugar para conseguir estos recursos haciendo estas misiones de convocatoria de táctica. Ahora, vámonos a Liga del Sueño. En Liga del Sueño es un juego PvP donde, vean aquí, yo no he jugado últimamente mucho. Y miren, incluso estoy fuera de rango. Vean, aquí ya llevan 8000 y yo apenas llevo 2000. No he jugado, la verdad. Donde es un rankeado, donde van a poder ir subiendo conforme a este criterio de puntos. Y al final de la semana les van a entregar estos premios, dependiendo en el lugar en el que hayan quedado. Lo mejor es quedar justamente en Copa Leyenda para que les den 5 de estos, les den 10 de estos y les den 5200 monedas que pueden utilizar aquí en la tienda. Si se fijan, yo tengo 91700. Puedo comprar esto, un taquito aquí, otro taquito acá, una tarjeta aquí, otra tarjetita acá. Ahora vamos por partes. Aquí muchos me dirán, es que por ejemplo yo tengo un nivel B y llegando a ciertos puntos ya me empiezan a aparecer personajes S, personajes A, personajes A+. Les recuerdo que es un rankeado. Conforme van ganando, van subiendo de posiciones. Va a llegar un punto en el que obviamente si tu equipo apenas lo estás formando, te vas a encontrar con jugadores que ya tienen sus equipos perfectamente conformados. Entonces recuerden, es rankeado. Empiezas de más abajo y conforme vas ganando, vas subiendo. Llegará un punto en el que posiblemente ya no puedas ganar porque te falta fortalecer tu equipo. Y para eso está esta tienda en la cual podemos comprar lo que son las tarjetas estas de aquí, y seleccionamos al personaje al cual le queramos subir sus habilidades.
¿vale? Hay algunas que requieren cierta posición específica para poderlas comprar, como es el caso de estas de Oliver y Steve, o la de Benji y Calz, que requieren un nivel específico, un posicionamiento específico para poderlas ganar. Ahora, aquí Kazuo, Masao igualmente, pero para el resto no hay problema, se pueden comprar en cualquier momento. Ahora, si eres de los que les gusta jugar manual, bueno, pues escoge aquí a tu equipo, acomódalo como tú quieras y juega, ¿sale? Si eres de los que les gusta jugar automático, bueno, tu alineación defensiva debe estar conformada más o menos de esta manera, ¿sale? Prueba del campo, camino ardiente. Aquí yo ya terminé todos. Sin embargo, hay personas que están atoradas por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué les recomiendo? Si se fijan, aquí hay unos requisitos para poder obtener las 3 estrellas. Como por ejemplo, ventaja en el marcador obligatorio, tiro de posicionamiento y ganar con 2 goles de diferencia. Yo recomiendo utilizar esta Makoto Kitatsume. Ahora le damos aquí a editar y vean cuál sería el mejor personaje a poner justamente a la mitad. Puede ser Oliver, puede ser Tom, o si quieren pueden poner también a este otro, yo lo tengo muy bajito de nivel, a Pierre, que también tiene su drible, y la verdad es un fastidio luego de tenerlo en ocasiones. Mendiga mariposa traicionera. Entonces yo les recomiendo, ¿y con qué técnica? Con esta: medios centros ofensivos, AM, tiros fuertes de larga distancia. Es la técnica que les recomiendo. ¿Para qué? Para que sus tiradores lo hagan desde una distancia larga, tengan mayor ventaja, y obviamente al centro del campo, de la delantera, un rematador. Seamos sinceros, todo mundo tiene de principio a Tom y Mitsuru. Entonces recomiendo esta formación y lo pongan en automático. Ahora, aquí, si se fijan, esta opción aumenta del 1 al 5. ¿Qué significa? Que vamos a poderlo pasar automáticamente solamente en caso que ya lo hayan pasado y tengan las 3 estrellas. Por eso les comenté que era importante tener el pase semanal, porque activa estas opciones, y créanme, se los va a facilitar demasiado. Con esto van a poder conseguir recursos más rápido, pueden dejar el teléfono ahí, el juego ahora sí se juega automáticamente y ustedes en lo suyo, después regresan, le aprietan otra vez y el juego continúa. Vamos a lo otro apartado: entrenamiento de potencial. Aquí, si se fijan, podemos obtener las medallas que nuestros personajes van a requerir para desbloquear nuevas habilidades. Igualmente, por ejemplo, necesitan ciertos requerimientos para cumplir lo que es las 3 estrellas, y posteriormente a que consigan las 3 estrellas se va a activar esta opción. Igualmente el automático, y como les menciono, va a ser más sencillo porque van a poder pasar estos modos más rápido. Obviamente les consume energía, ¿sale? Pero bueno, si tienen suficientes balones de oro, que yo no les recomiendo gastarlo, y quieren seguir, bueno, aquí le pueden dar. Obviamente el precio aumenta conforme más se utilice, entonces yo les recomiendo no gasten sus balones aquí. Si se fijan, tenemos 4 modos diferentes. Cada uno justamente es para una medalla distinta. Entonces, mi gente, aquí es donde van a poder venir a conseguir sus medallas.
Es fácil, créanme. Y como les vuelvo a mencionar, yo les recomendaría la posición de Makoto Kitatsume. Tiene muchas más ventajas. Realmente tiene muchas ventajas comparadas con las otras. Pero obviamente sus personajes deben de estar maximizados o por lo menos deben tener un nivel mayor al que les pide. Aquí normalmente solicita un requerimiento de poder. Les avisa, sabes que tu poder de equipo es de 2000 y necesitas por lo menos 3500 para ganar. Y sí, obviamente si tratan de jugar van a perder nefastamente. El siguiente modo que tenemos es tácticas cambiantes. Aquí sí les digo, dependiendo del modo es la formación que van a jugar. Aquí les dan cartas, justamente. Las azules siempre van a salir, las moradas van a salir. Las doradas es la parte difícil. Hay muy poca probabilidad de que le salgan. Muchos me dicen, oye, Penumbra, es que no me salen a mí doradas. Juego y no me salen. Es que es al azar, o sea, la probabilidad de que te salgan son muy bajas. Es más probable que te salgan estos fragmentos. Vean, yo tengo 1500 y pelo en lugar de estas cartas. Obviamente los atributos que aparecen en las cartas son al azar, así como el tipo de carta. Puede ser posicionamiento, puede ser el tiro. Acá arriba, si se fijan, tenemos un apartado en el cual nos dice qué cartas nos podrían tocar: drible, pase corto, pase largo, protección, salto, reacción, tiro, posicionamiento en la parte atacante. En la parte defensiva, atajada, bloqueo, entrada, intercepción, robo, bloqueo y salvada divina. Y en Legión Todoterreno nos salen estos fragmentos para que podamos armar las tarjetas de las técnicas de nuestros personajes. ¿Sale? Aquí, como les menciona, aquí pide, por ejemplo, estar en ventaja en el marcador, 2 goles de larga distancia y ganar mínimo con 2 goles de diferencia. Ahora, aquí esta parte, aunque está en automático, no nos va a brincar los juegos como en el de desbloqueo de potencial, sino que los va a jugar. O sea, en automático los va a jugar, pero no los va a saltar como con desbloqueo de potencial. Así que aquí sí se van a tener que chutar todos los partidos. Obviamente lo va a hacer automático, entonces no se preocupen, pueden dejar el teléfono y esta parte se jugará solita. Ahora, hay una diferencia entre ambos modos y se las voy a mostrar. Aquí en el torneo, si ustedes aquí juegan, por ejemplo, mucha gente me decía, oye, es que yo hago, por ejemplo, en automático los de desbloqueo de potencial y no me los cuenta. No los va a contar por el hecho de que aquí mismo dice que no tomará en cuenta los que se jueguen en automático, o sea, que se brinquen. E igual, lo mismo pasa cuando sale el torneo de Copa de Liga del Sueño. Sale exactamente igual. Los que se jueguen y se brinquen no se pueden conservar. Ahora, hay una situación aquí, y es que los balones plateados los vas a conseguir principalmente en este modo de convocatoria de tácticas. ¿Sale? Aquí es el único lugar donde vas a poder conseguir mayor cantidad de balones plateados. Obviamente, entre más alta la dificultad, más balones vas a tener. Vean cómo cambia. Aquí, por ejemplo, en el modo 8, en el modo 7, nos dan aquí, por ejemplo, en el 7, 800. Y ya en el 8 ya sube a 2000, 2200 en el 9 y 2400 en el 10. Este es uno de los modos más difíciles. Entonces, créanme que sí van a necesitar un nivel de juego bastante elevado para ganar. Y más si apenas van empezando. Entonces no se me desesperen. De verdad, hay mucha gente que decía, es que no se les puede ganar. Y sí, realmente
era casi imposible detenerlos, pero conforme aumenten su nivel de juego, eso va a cambiar. Estamos en esta parte. Vamos a agarrar a este personaje, por ejemplo. Si se fijan, aquí nuestro personaje tiene unos núcleos que son ofensivos. En ocasiones también tienen defensivos, pero este, al ser un delantero, no tiene nada. Ahora, habilidades. Igualmente aquí tiene sus habilidades. Vamos con un personaje que no haya subido. ¿Cuál sería bueno? A ver, veamos. Si bien recuerdo, creo que no subía. Ay, creo que subía todos. O a ver. Este personaje no lo subí. Fíjense, vámonos aquí a detalles. Está en nivel F+. Hay que cada vez que suban sus habilidades van a subir esta parte de acá. Y vean cómo tiene un poder de 6082. Aquí en habilidades, por ejemplo, podemos ver, si se fijan, no todas están habilitadas. Tiene 4, de las cuales nada más 2 están activas. Las otras no las puedo mejorar todavía. Fíjense, no puedo. ¿Cómo activarlas? Aquí en este apartado, si nos vamos a entrenamiento, aquí es donde utilizamos justamente los refresquitos. Le damos, por ejemplo, entrenamiento en un clic y vean cómo sube. Ya subió del nivel 1 al 10 y ya subió a nivel E. Le damos nuevamente y aumenta a nivel 20 nuevamente y sube a nivel 20. Ahora, si se fijan, aquí ya está activando que al nivel 30 vamos a tener activa una habilidad. Vamos a darle. Y ahí está. Nuevas habilidades desbloqueadas. Atrapar el viento y la sombra. Nos venimos aquí a habilidades y fíjense cómo ya lo tengo activo. Ahora sí le damos en ir a subir nivel. Y aquí seleccionamos cuál de los dos objetos queremos utilizar. Si tuvieran, por ejemplo, las 2 o las 4 activas con nivel 1, entonces iba a empezar a girar como tómbola y dependiendo de nuestra suerte, caía en el que queremos que se suba o subía otro. Entonces aquí seleccionamos y ya ahí está. Ahorita como nada más tenemos uno, entonces sube. Si se fijan, sube al 2, al 3, 4 y ya subió al máximo. Ya no va a subir más. Ya cállate, gritón. Y listo. Nivel 5. Aquí van a llegar hasta el nivel 50 y les va a habilitar todas las habilidades. Entonces yo les recomiendo que lo suban tan pronto como puedan. Si les hacen falta refrescos, bueno, pues los pueden conseguir en los eventos de torneo de desbloqueo de potencial. Ahí les van a dar muchos refrescos. Obviamente, como les dije, tienen que conseguirlos jugando ese modo. Ahora, tácticas. Aquí es importante. ¿Qué tácticas le vamos a poner, por ejemplo, a nuestro personaje? Bueno, si se fijan, en este apartado de acá tiene cuatro habilidades. Las que están en verde son aquellas habilidades que hacen sinergia con nuestro personaje. Fíjense, por ejemplo, este es tiro y entrada, este es tiro y fuerza, este es tiro y pase corto, tiro y pase corto. Esta nada más tiene tiro, esta tiro y protección. Y así hasta que encuentren de preferencia una ¿cómo se dice? Una carta que tenga todos o casi todas las habilidades en verde, para que eso suba bastante a nuestro personaje. No importa si las 3 de abajo están en verde, si la principal, que es la que está hasta arriba, no está en verde, nuestro personaje no va a obtener un bono de ataque lo suficientemente grande. ¿Sale? Vean, por ejemplo, aquí protección
Si lo tiene activo, protección. Y miren, aquí tiene tiro. Estos tiros se ven así porque son habilidades que logramos cambiar mediante los tomos. Y se ven también en amarillo porque se subieron esos niveles de cartas a otro, con uno de los otros tomos que aparecen ahí. Ahora, miren esta, por ejemplo, esta le quedaría bien. Tiene tiro, pase corto, y fuerza. Y sobra técnica. Podríamos cambiarla, no sé, por entrada creo que tenía, o regate, no recuerdo cuál tenía. Pero podríamos cambiarla por esa. Ahora, igualmente, aquí necesitamos una carta que haga sinergia con nuestro personaje que es tipo fuerza. E igualmente, aquí necesitamos que miren esta, por ejemplo, tiene tres habilidades en verde. Eso le va a subir igualmente mucho poder a nuestro personaje. Ahora, si se fijan, tienen un triangulito abajo. Si lo combinan las tres habilidades con el dibujito que tiene en la parte inferior derecha, va a subir más, va a dar un buff. Por ejemplo es de energía, le va a subir más energía. Este es intercepción, esta es reacción. Y había otro que no recuerdo. Este es salto. Hay algunos que no importa cómo los pongan, porque realmente, por ejemplo, aquí nuestro personaje no tiene ni reacción, no tiene intercepción, no tiene salto. Lo que a él le funcionaría sería el buff de energía. Es lo que a nuestro personaje aquí le serviría muy bien, porque realmente los otros no le sirven de nada, porque no tiene remate, no tiene bloqueo, no tiene posicionamiento, no tiene nada. Entonces aquí es donde les van a servir estas cartas. Si no tienen las mejores, obviamente son las naranja, pero si no, pueden poner moradas o azules. Todo mundo empezó con cartas azules. Conforme vayan obteniendo cartas, van a ir subiendo. Ahora hay un pequeño problema, y es que llegando, por ejemplo, vean, yo tengo 465 de 500, llega un punto en el que se van a saturar y no van a poder deshacerse de esas cartas. No se pueden vender, no se pueden intercambiar. Las cartas que obtengamos con los atributos son al azar. No hay forma en que podamos conseguir una carta con los atributos específicos que necesitamos para nuestro personaje. Entonces van a tener que jugar bastante para conseguir las cartas que se necesitan. Acá vamos a juntar justamente todo lo que tenemos, todo nuestro inventario, llamémoslo así. Aquí es donde van a poder encontrar sus taquitos dorados, van a poder encontrar sus fragmentos, los refresquitos y todo lo demás. Aquí en Equipo del Sueño, vean, van a poder encontrar lo que son los bufeos para nuestros personajes, ¿sale? En Juego de Estrellas, bueno, pues cosas para Juego de Estrellas justamente, donde también van a poder conseguir unos cuantos tickets. Ahora, aquí en Cambio de Conjunto, aquí es donde van a poder conseguir, por ejemplo, a los personajes. En caso de que no los tengan y junten 100 fragmentos, van a poderlos conseguir. Aquí van a poder conseguir a todos los personajes, ¿sale? Aquí en tácticas es donde van a poder armar las tarjetas de tácticas con los fragmentos que les van a dar en convocatoria de tácticas, justamente. Si se fijan, como les mencioné, no les van a soltar las cartas de habilidad, sino que les van a soltar fragmentos. Y bueno, pues toca venir acá, hacerlos pasar. Yo, por ejemplo, con el dinero que tengo, que son los baloncitos plateados, puedo armar 23. Ustedes igualmente pueden hacerlo, pero yo no se los recomiendo, porque como es al azar, no saben si les va a funcionar o no les va a funcionar, entonces no es recomendable. Y aquí los objetos, aquí van a poder intercambiar por medallitas o cositas de estas para su director técnico, que por cierto se me estaba olvidando. Aquí van a poder seleccionar el director técnico. Yo ya los tengo mejorados casi todos, pero si ustedes le dan aquí en mejora,
les va a aparecer donde les va a solicitar para para poder mejorarlo, ¿sale? Ahora aquí pueden darle y seleccionan aquí otro director, Takeshi Furuoya. No recomiendo esa formación, la verdad no es muy buena. Ahorita el meta está en Koso Kira, y para mejorar y poder ganar de preferencia contra la CPU, yo les recomiendo esta técnica. Es de lo mejorcito, la verdad. Así es, mi gente, este tutorial espero que les sirva, y disculpen si es un poco largo, pero de verdad les va a funcionar bastante, en especial, como les dije, aquellas personas que van entrando no saben ni qué onda, y para aquellos que son ligeramente jugadores medio avanzados, tal vez tenían alguna duda que pueden sacar de aquí, les puede resolver y les puede funcionar para mejorar su equipo. Recuerden que todos los personajes tienen un nivel. Si se fijan aquí en detalles, aquí les va a aparecer. Por ejemplo, tiene 17.691. Conforme mejor sea el jugador, esta S va a cambiar. Como vieron, puede empezar desde la F+ y continuar hasta la S+. Aquí les va a aparecer todo esto, y aquí es donde van a poder cambiar y mejorar a sus personajes. Van a poder cambiar acá las técnicas de este lado para que puedan verificar cuál les conviene más. Recuerden que aquí en detalles de jugador aparece esta opción, en la cual si ustedes le dan a play, les va a mostrar la técnica que mejor les conviene, ¿sale? Ahora, mi gente, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, recuerden plasmarlo allá abajo, que saben que yo siempre contesto a todos los comentarios de nuestros suscriptores y aquellas personas que andan paseando por acá, precisamente para que podamos seguir creciendo como comunidad. Y les vuelvo a repetir, por si vuelven a preguntar, se los digo de nuevo, no sabemos cuándo saldrán los próximos personajes, posiblemente sea en febrero. Ha sido una filtración, pero una filtración en la cual todavía no han dicho nada oficial. Entonces sigue siendo todavía como que probablemente algún día. No sabemos bien cuándo van a salir. ¿Sale, mi gente? Así que yo les recomiendo guarden sus tickets dorados por cualquier cosa. Recuerden que para poder mejorar a sus personajes, tienen que tener las técnicas, y les recomiendo guardar sus taquitos dorados, ¿sale? Ay, ya me dio hambre nada más diciendo taco dorado. La gente de México sabrá de qué hablo. Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Y si les gustó el video, suscríbanse para más placer, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas notificaciones. Dejen sus opiniones, comentarios y sugerencias en la caja de abajo. Compartan con aquellas personas que crean que puede gustarle nuestro material, y regálenme un like en forma de taquito dorado para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Soy Penumbra, esto es Game Over y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!